hermanos, estudiantes de la escuela sabática, es un placer para nosotros estar de vuelta con ustedes y hoy analizar la clase número 6, la lección número 6, la lección muy interesante, con un título muy bonito, Las mujeres en el ministerio de Jesús. No sin antes hacer una remembranza de la lección que estudiamos en la semana pasada. ¿Te recuerdas que en la lección anterior estudiamos allí la lección número 5? Una lección donde el sábado fue muy preponderante, donde se tituló Cristo Señor del Sábado, donde allí nosotros vimos que el sábado está vigente y que Jesús lo guardó, que los discípulos lo guardaban y todo lo que Jesús dijo acerca del sábado. O sea, no hay duda de que el sábado está vigente. En esta semana nosotros entonces vamos a estudiar la lección número 6. Cabe reiterar su título o repetirlo. Las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿Saben ustedes, hermanos, que Jesús es el restaurador por excelencia? Jesús restaura en toda la extensión de la palabra. Restaura el hombre y todas las cosas que los hombres han tratado de minimizar, Jesús vino para maximizarla. Nosotros vamos a analizar tres cosas, donde vamos a ver que lo de Jesús era poner en su nivel, en su lugar, las cosas que para los hombres no tenían valor. Jesús vino para darle valor y para llevarla a su máxima expresión. De aquí la lección entonces, las mujeres en el ministerio de Jesús. Vemos entonces como aquí también en el ministerio de Jesús, un ministerio tan importante, como las mujeres también pernotaron. Jesús, que acababa de decir hace un momentito, que es un restaurador en toda la extensión de la palabra, y permíteme repetir, decía que vino a maximizar todo lo que los hombres habían minimizado. Por lo menos consideremos tres cosas. Jesús, en primer lugar, vino para restaurar la ley, para darle a la ley el significado que se merece. Los hombres habían dejado la ley. Usted escucha, usted ve, usted analiza el Testamento, usted va a ver que la mayor queja de Dios era porque han dejado mi ley. Igualmente el sábado, han dejado mi sábado. Y eso aparece mucho allí en la Biblia. Han dejado mi ley, se han olvidado de mi ley, han dejado mi sábado. En Mateo 5, 17, nosotros encontramos entonces, donde Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aseveró que hasta que existe el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y le dio entonces a todos los mandamientos, los puso en el mismo lugar, dijo que todos los mandamientos son importantes, vale decir, incluyendo el sábado también, porque dijo en el versículo 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que lo haga y se enseña a los hombres será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, cualquiera de estos lo incluya todo y no excluya ninguno. O sea que entonces vino para poner todos los mandamientos en el mismo lugar. Vino para elevar la ley de Dios. Lo que él había dicho ya a través del profeta Isaías en el capítulo 42. Dice que a Dios le plació en magnificar la ley y engrandecerla. Eso fue lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios. Pero también, ¿qué otra cosa Jesús vino para engrandecer, para elevar, que los hombres habían minimizado? Ellos creían en ese tiempo, los pobres no tenían gran valor para ellos. Los pobres era tan así que ellos consideraban que un pobre era porque estaba sufriendo el castigo, que era una maldición la pobreza. Y no le daban mucho significado a los pobres. Y la Biblia de Génesis y Apocalipsis da mucho valor, hace mucho énfasis en los pobres. Por eso Jesús dijo, la lección que estudiamos la semana pasada, y para dar buenas nuevas a los pobres, a aquellos desafortunados, a aquellas personas que no tienen la misma dicha de los otros,
de ser pudiente, Jesús vino para decirle a ellos, para darle ánimo y decirle que ellos también son importantes. Y son tan importantes para los ojos de Dios que Dios a todos nos ama de tal manera que nos compara con la niña de sus ojos. Pero también que Jesús vino para restaurar, para darle valor a otras cosas, que es lo que estudiamos en esta semana y lo que nos habla el título, acerca de las mujeres. Las mujeres para ellos no valían muchas cosas. En la cultura judía, la mujer no tenía derecho a nada, no le daba un poco valor. Tanto así que algunos judíos agradecían a Dios por tres cosas. En primer lugar, porque no eran gentiles, porque los gentiles para ellos no eran muchas cosas. También agradecían a Dios porque no eran esclavos. Los esclavos tampoco eran muchas cosas para ellos. Una gente privada de su libertad, que es lo que está allí para servir. Y también agradecían a Dios por no ser mujer, porque ser mujer era muy poca cosa para ellos. ¿Y qué decimos en las otras culturas, como en la cultura greco-romana? En la cultura greco-romana todavía era peor, porque ellos era legal en ellos, era permitido, apoyado en la ley, que un hombre podía tener una esposa como un objeto, solamente la tenía para tener hijos, para que los hijos la heredaran, tener hijos legítimos que llevaran su apellido, pero no más de ahí. Para sus placeres, ellos entonces tenían sus concubinas. Estas mujeres no gozaban de los placeres, para nada. Solamente era como un objeto. Ya para sus placeres, entonces tenían la concubina. Y así era que ellos trataban a las mujeres. Más aún, algunos de ellos también hacían lo siguiente. Cuando se ofrecía algo a un pariente cercano de una dama, ya fuera el padre o el esposo, podría dar la orden de ejecutarla. Imagínese usted entonces en qué lugar ellos tenían a las mujeres. Así que Jesús vino entonces, de estas tres cosas que hemos señalado entre tantas, la ley de Dios que ellos habían despreciado, el sábado que ellos tenían por el suelo que para ellos tenía valor, Jesús vino y lo llevó a su máxima expresión cuando dijo que no vino a violarlo, sino a cumplirlo, y aseveró que hasta que exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de ellos. También cuando le dio mucho valor a los pobres, dijo que también vino para dar buenas nuevas a los pobres, puso a los pobres, le dio el valor que ellos merecen, mostró interés por los pobres, dijo que los pobres también están cerca del reino de los cielos, aunque nadie se sabe por ser pobre. Y aquí entonces las mujeres vino también para decir que las mujeres tienen valor. Es que todos tenemos derecho. Si cabe una pregunta, amigo estudiante de la escuela sabática, ¿de quién es el dueño del derecho? Nadie. Por lo tanto, el derecho es inalienable. Todos nosotros tenemos derechos. Todos nosotros tenemos derechos. Entonces, quisiera ya con esta introducción, quisiera entrar con ustedes a lo que será el versículo de memoria de esta semana. Donde nos dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El versículo está, o los versículos están en Gálatas 3, 26 al 28. Cuando Pablo dice, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si usted analiza, lee los versículos en la Biblia, va a decir que todos los que hemos sido bautizados estamos revestidos de Cristo. Ellos no pusieron los dos versículos, aquí solamente pusieron parte de ellos. Pero si usted lo lee en la Biblia, le va a decir que todos los que hemos sido bautizados estamos revestidos de Cristo Jesús. Revestidos de Cristo Jesús significa entonces vivir la vida que Cristo vivió. Que cuando la gente nos vea a nosotros, sepa que somos seguidores de Cristo. Que Cristo vive en nosotros. Que vivimos por Él y para Él. Todos somos uno en Cristo Jesús, porque Él a todos nos compró con su sangre. Sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, todos los hombres y las mujeres
fuimos comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos el mismo valor para Él. Pero el versículo sigue diciendo también, dice que en Cristo no hay judío ni griego. ¿Sabe usted por qué no hay judío ni griego? Usted debe saber, usted que es estudiante de la Biblia, que entre los judíos y los griegos había mucha discrepancia. Tenían un antagonismo constante. Pensaban muy diferente. Los judíos con todo su ritual, con su costumbre, y los griegos que no estaban muy de acuerdo con esas cosas. Pero su mayor problema era la circuncisión. Los judíos creían mucho en la circuncisión, los griegos no creían. En Cristo entonces las diferencias se terminan. En Cristo todos nos unen. Jesús dijo, yo si fuera levantado a todo atraeré a mí mismo. En Cristo todos somos uno. No hay entonces esclavo ni libre, porque había un problema con los esclavos. Los esclavos eran comprados y eran tratados como animales. No tenían derecho a nada, solo a trabajar, lo compraban solo para servir. Tanto así que a muchos de ellos lo castraban, lo privaban de su masculinidad. Así que para ellos un esclavo no era muchas cosas. Por eso Pablo dice entonces, en Cristo no hay esclavo ni libre. Pero dice más. En Cristo dice Pablo que tampoco hay varón ni mujer, porque por el mismo problema como ellos trataban a las mujeres, porque las tenían en muy poco valor, en muy poca estima. Las mujeres en las costumbres antiguas que ya hemos mencionado eran muy subestimadas, eran maltratadas, eran relegadas. Entonces Jesús vino para mostrar que las mujeres también tienen el mismo valor ante Él que nosotros, tienen el mismo derecho a seguirlo a Él también. También tenía nosotros el mismo problema, calle la mujer en la congregación. Así que ellos tenían mucho prejuicio acerca de la mujer. Pablo entonces, para terminar con esos prejuicios, él usa aquí el versículo de memoria, muy oportuno, y dice entonces que en Cristo no hay varón ni mujer. O sea que todos somos uno. Tenemos el mismo valor. Así que de eso se trató la introducción de la lección que estudiaremos durante esta semana. En la parte del domingo se titula Mujeres dieron la bienvenida a Jesús. Aquí donde nos habla de que las mujeres dieron la bienvenida a Jesús. Se trata, habla de María, Elizabeth, la madre de Juan, y también nos habla aquí de una señora llamada Ana. Que Ana era una señora que era profetisa. ¿Qué incidencia tuvieron esas mujeres en el ministerio de Jesús? ¿Usted ve cómo las mujeres también pernotaron en el ministerio de Jesús? ¿Cómo tuvieron también grandes incidencias? Aquí, hablando de María, la madre de Jesús, y de Elizabeth, la madre de Juan, usted conoce muy bien la historia. Hay que reseñar que en estos estudios nosotros no vamos a leer la lección, porque usted la podrá leer, nosotros solo vamos a hacer los comentarios de qué se trata. Nos habla la lección acá de que María fue a visitar a Elizabeth, su prima, que también estaba embarazada en una forma milagrosa. Y cuando María llegó donde su prima Elizabeth, que María la saludó, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó en el vientre de Elizabeth. Aunque es muy normal que siempre las criaturas salten en el vientre de las madres, este salto no fue normal. Esto fue una providencia de Dios. La alegría tan grande que tuvo Elizabeth al escuchar la salutación de su prima. Y usted ve como ella le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Y entonces se hace una pregunta. Ella dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Note la fe que tenía esa mujer.
¿Cómo esa mujer creía tanto en Dios? ¿Cómo creía, cómo esperaba la consolación de Israel en esos días? Ella pudo notar que el embarazo de María no era cualquier cosa, que tenía en su vientre el Hijo de Dios, que tenía en su vientre el Redentor del mundo. Por lo tanto, ella dice entonces, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Usted ve en la forma tan humilde, la forma tan sencilla de parte de las dos, por ejemplo. María muestra humildad cuando teniendo el privilegio más grande que ha tenido dama alguna, de ser la madre del Hijo de Dios, ella va a visitar a Elizabeth. Ella lo entendió. Bien pudo ella esperar que su prima viniera a ella, pero ella, su humildad, el deseo de decirle a María lo que estaba ocurriendo, ella no le permitió quedarse, sino que fue a visitarla. Ahora también la humildad de aquella señora, de decirle a ella, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿No le parece esto lo mismo que ocurrió con Juan y Jesús? Cuando Juan apareció en el desierto que estaba predicando, Jesús vino, Juan vino, Jesús vino Juan para que lo bautizara. ¿Entiende usted la palabra de Juan? Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautices. ¿Ve usted cómo hijo y madre son tan humildes, son tan sencillos? Y por otro lado también como hijo y madre también son sencillos, son humildes. María, que mostró humildad visitando a Elizabeth, teniendo en su vientre el Salvador del mundo, el mismo Dios. Y Jesús siendo Dios, como viene a Juan, para que lo bautice. Y como también por la otra parte, ellos con esa humildad, la madre dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y Juan dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautices. Aquí, hermanos, vemos entonces la lección aquí es que las mujeres tuvieron también gran incidencia en el ministerio de Jesús. Vemos dos damas que una tuvo el privilegio tan grande de tener el Salvador en su vientre, si cabe el término, de hacer posible la salvación de los hombres, aceptando a Jesucristo en su vientre. Hay que admitir, hay que decir que María era madre de Jesús por decreto de Dios. Y la otra entonces, el privilegio grande también de tener en su vientre al precursor de Jesús, aquel que vino para preparar el camino de Jesús. Pero también usted va a notar que ahí mismo, en Lucas 2, de 36 al 38, nos menciona otra mujer también, llamada Ana, una profetisa, que cuando al día que presentaron a Jesús en el templo, el día que lo dedicaron, mientras Simeón tiene el niño en sus brazos y está hablando de él, esta señora se maravilló porque ella también esperaba la venida de Cristo, esperaba la consolación de Israel. Y mientras estaban haciendo la ceremonia de la presentación de Jesús en el templo, ella le estaba hablando a las personas de Jesús. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer fue una señora, usted lo va a estudiar en la Biblia, que se casó. Y tuvo la desdicha, si se puede decir, de quedar viuda a los 7 años. Y se dedicó solamente a servir en el templo, a servirle a Dios en el templo, a servirle noche y día, a ayunar y a orar, ese era su trabajo, y sirviendo en el templo. Y de esa forma ya tenía 84 años. Hacía 84 años que había enviudado y se había dedicado al servicio del Señor. Dese cuenta usted cómo esta mujer amaba a Dios. Cuán íntegra era esta mujer. Cuán consagrada. Ya tenía más de 8 décadas sirviendo al Señor en el templo. Y lo que me llama la atención es que mientras presentaban a Jesús, ella a todos los que estaban ahí le estaba hablando acerca del niño. Quisiera preguntar, y es bueno que usted se pregunte con la clase y preguntarle a usted, estudiante de escuela sabática, ¿y hacemos nosotros eso? ¿Le hablamos nosotros de Jesús a la gente como hacia ella que a los que estaban ahí le hablaba del niño? A los que están en nuestro alrededor, en el trabajo quizás o donde quiera que vayamos,
¿Le hablamos nosotros a las personas de Jesús? Así que de eso se trató la parte del domingo. La parte del lunes, entonces, estudiamos las mujeres en el ministerio, las mujeres y el ministerio sanador de Jesús. Y esta parte acá, la parte del lunes, nos habla de acá acerca de la viuda de Naín. ¿Sabe usted lo que ocurrió aquí? Dice la Biblia que Jesús estaba realizando su segundo viaje, su gran viaje, su segundo viaje misionero por toda Galilea. Y una gran cantidad de personas le seguía, una gran multitud. Imagínense, Jesús acaba de comenzar su ministerio público, era su segundo viaje por toda Galilea. ¿Recuerda usted lo que dice la Biblia? Y recorrió Jesús a toda Galilea predicando, enseñando y sanando. Así que en este segundo viaje de Jesús, si cabe el término, se puede decir una multitud aposeótica con él, algo aposeótico. Y todas esa gente iban con Jesús. Y cuando ya ellos se dirigían para Naín, y cuando iban llegando, cuando iban entrando a la puerta de la ciudad, se encontraron con otra caravana que venía, otra gran cantidad de personas que venían. Venían a enterrar un muerto. Dice la Biblia que este muerto era hijo único de la viuda. Y cuando ellos que ya van a entrar a la ciudad, se encuentran entonces con esa multitud que viene. Y cuando vieron el féretro que venía también. Y cuando Jesús vio a esta viuda, Jesús le dijo, no llores. Imagínense, parece paradójico, parece como algo, parece una osadía de parte de Jesús, es lo que voy a decir. Esta señora había enviudado. Ya no tenía más nadie, solamente a su hijo. Ya el padre, que era el proveedor del hogar, no existía. Ahora el hijo, que probablemente era quien la sustentaba, tampoco vivía. Ahora esta señora, no sé si usted va a recordar, y usted debe darse cuenta, póngase en lugar de esta señora. Cuando a usted se le ha muerto un pariente, después se le muere otro pariente, usted como que suele recordar el primero y se le junta las penas de los dos. ¿Cómo vendría esta señora pensando en su esposo? Ahora también pensando en su hijo, ya quedaba sin ninguna esperanza humanamente hablando. Jesús vio a esta señora y le dijo, no llores. Para Jesús era fácil saber que esta señora era viuda por lo siguiente. Cuando una señora enviudaba, solamente el verla partía el alma, el verla era lastimero. Ellas tenían un vestuario que la distinguía. Estas damas, cuando el esposo moría, se desprendían de sus joyas, como quien dice, dirían algunos despidiéndose de los justos, se desprendían de sus joyas y se vestían de saco. Y se amarraban la cabeza como una especie de pañoleta en la cabeza. Y todo el que la veía sabía que era viuda, porque esa era la forma que la viuda vestían. Así que cuando Jesús vio a esta señora, Jesús vio que era viuda, lo entendió de una vez. Y le dijo, no llores. Decirle no llores a una persona en esa situación, una persona que está llorando la pérdida de su hijo, pero también llorando porque está prejuiciada con cómo será su manutención, cómo podré sobrevivir si ya el que provee la casa ya no está, ahora voy a quedar sola. Pero ese no llores de Jesús era porque estaba respaldado con algo. En otras palabras, no llores, tu hijo no está muerto, yo te lo voy a devolver. Jesús le devolvió el hijo, lo resucitó. Yo quiero decirle a usted, hermano,
usted que estudia en la escuela sabática todos los días, en un comentario que quizá usted no va a ver en el folleto. Jesús comprendió esta viuda de dos formas. Hay dos formas de comprender. Una es por empatía, la otra es por piedad. Por empatía, Jesús la comprendía por las dos cosas. Por piedad, porque Él es piadoso, es grande en piedad. Dios es piadoso, por eso la comprendía por piedad. Pero también la comprendía por empatía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en ese momento era hijo de una viuda. ¿Sabía usted que José murió siendo Jesús un adolescente? Da Vinci lo usa el diablo para decir que Jesús no aparece, la Biblia no habla de Jesús desde que fue a los 12 años al templo hasta que comenzó su ministerio público, hasta que fue bautizado. Él dice que Jesús estaba buscando mujeres. De hecho, hay un libro que hasta le da nombre a una hija que Jesús tuvo supuestamente con María Magdalena. Pero eso no era lo de Jesús. Jesús tuvo que dedicarse a trabajar carpintería para mantener a su madre, porque su padre había muerto, María era viuda. ¿Recuerda usted la expresión de Jesús entonces en la cruz del Calvario? Cuando le dijo a Juan, hijo, he aquí tu madre, y le dijo a María, madre, he aquí tu hijo, Jesús lo dijo con un pesar en el alma. Ya una viuda, Jesús sabía la forma de la viuda. Ya esta viuda quedaba, no tenía amparo de nadie, porque María no tuvo más hijos biológicos, solamente Jesús. Ya José estaba muerto. Jesús estaba crucificado. Jesús entonces se la encargó a Juan. Juan, aquí te dejo a mi madre, trátala como si fuera tu madre. A María le dijo, madre, trátalo como si fuera a mí, como si fuera tu hijo, como si fuera a mí, trátalo. Esto es porque María era viuda, ya no iba a quedar a expensa de quien quedaba. Entonces Jesús comprendió bien la viuda de Naín, porque Jesús también, su madre era viuda. Así que dice aquí la razón, lo que movió a Jesús a resucitar a este joven. La Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ella. Y como tuvo compasión de ella, así que eso lo movió a hacer el milagro. Y este hijo resucitó. Jesús entonces, mira lo que hizo Jesús. La compasión de Jesús fue tan grande por esta señora que tocó el hijo. Tocar una persona muerta, eso era prohibido. Duraba 24 horas inmundo la persona que tocaba muerto. Así que Jesús lo tocó y lo resucitó. Cuando la vida hace contacto con la muerte, el resultado es vida. Así que este joven vivió, Jesús lo resucitó, así que volvió otra vez la tranquilidad a esta viuda. De eso se trata la parte del lunes. La parte del martes, nosotros vamos a estudiar mujeres agradecidas con fe. Aquí, en esta parte del martes, mujeres agradecidas con fe. Aquí nosotros entonces, aquí se denota que se trata del fariseo que invitó a Jesús a comer en su casa. Dice la Biblia que un fariseo le rogó a Jesús que entrara para comer con él. Esto está en Lucas 7, 36 al 50. Ahí usted encuentra el pasaje, que usted puede estudiarlo. Lucas 7, 36 al 50. Yo se lo voy a mencionar, luego usted lo lee en su casa. Dice allí que un fariseo llamado Simón le rogó a Jesús que comiera con él en su casa. Una mujer pecadora, al enterarse de que Jesús estaba allí comiendo en la mesa del fariseo, vino e hizo lo siguiente. Vino, se sentó a los pies de Jesús, llorando. Allí las lágrimas eran tan abundantes que podía mojar los pies de Jesús. Ella lo secaba con su cabello. Usted conoce bien la historia, solamente lo voy a mencionar. Dice que esta mujer compró un frasco de perfume que había en ese tiempo. Le costó 300 denarios.
todo un año de trabajo, y lo derramó a los pies de Jesús. Y el fariseo, Simón el fariseo, le dijo, pensaba, si este fuera profeta, se daría cuenta que quién es la mujer que está con él, porque se da cuenta que es una mujer pecadora. Parece que la reputación de la mujer no era muy buena. No cabe duda que era una prostituta. Jesús, que conoce los pensamientos, entonces dijo: Simón, un hombre tenía dos acreedores, dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y como ninguno de los dos podían pagarlo, a ambos le perdonó la deuda. ¿Cuál tú crees que sería estaba más agradecido? Simón, sin ningún titubeo ni zigzagueo, contestó: bueno, al que le perdonó más. Jesús dijo: claro, al que le perdonó más. Así que Jesús entonces se refirió a, bueno, si tú dices que esta mujer es pecadora, entonces esta mujer, a Jesús, perdón, esta mujer estaba agradecida por lo que Jesús había hecho con ella, los demonios que Jesús había echado con ella anteriormente. Estaba agradecida de Jesús. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que nos envuelve aquí? Vamos a ir rápidamente al grano. ¿Qué es lo que Jesús quiso explicar? En primer lugar, no hay duda en la poca cortesía de los fariseos hacia Jesús cuando lo invitaban. Indica que lo invitaban solamente por la curiosidad, pero no lo invitaban porque se veían en Jesús el Salvador del mundo, solamente por estar de curioso. Vemos que entonces esta mujer vino, se enteró de que Jesús estaba en ese lugar y vino donde estaba Jesús. Ella sabía que ella era pecadora. Hay que notar que en primer lugar buscó a Jesús. Se sintió pecadora, buscó el Salvador. Segundo, yo quiero leer con ustedes aquí, y luego si os en el comentario, lo que Jesús terminó diciéndole a Simón. Jesús, después de haber dicho de la mujer y de los acreedores que le perdonó más y esto, dice él entonces: respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado, repito. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. Y no me diste beso, esta no ha parado de besarme. Dice, esta no ha parado de besarme. Dice que entonces que no ha parado de besar sus pies. Y no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido los pies. Vamos por parte ahora. En primer lugar, Jesús le dice a Simón: mira, Simón, todo lo que esta mujer ha hecho. Y nota la diferencia entre tú y ella. Entré a tu casa, no a casa de ella, en tu propia casa, y tú no me diste agua para mi pie. Porque era la costumbre oriental de cuando un visitante iba a una casa, por cortesía le buscaban agua para lavar los pies. Había ya un siervo que lavaba los pies. Así que la cortesía, la costumbre era lavar los pies a las personas cuando llegaban a la casa, porque andaban polvorientos, lo que usaban la sandalia. Además, hay algo que hay que reseñar. Jesús dice: no me diste beso, y esta mujer no ha parado de besarme. ¿Por qué? En la costumbre oriental, aquí nosotros, naturalmente, los hombres besan cuando se encuentran dos personas de cariño. Si usted a veces, usted ve cómo se besan en el labio. Es una forma de nosotros saludar. Cuando es una dama. A veces hay personas que se asombran cuando que personas nos conocen, cuando mis hijos nos encontramos en alguna parte y nos saludamos de beso. Así que la costumbre oriental, no solamente las mujeres se saludan de beso y los hombres saludan a alguna mujer de beso, sino que los hombres en la costumbre oriental se saludan de beso. Y más que eso, no un solo beso. A veces se besan acá y acá, nótelo, se dan como dos besos así. Entonces, tú no me diste beso, esta no ha dejado de besar, pero voy a ir más lejos todavía.
Jesús dice, esta mujer no ha parado de besar mis pies. El hecho de besar los pies a un oriental, ya eso dice todo. Cuánto amor usted siente, porque sería rebajarse a una máxima expresión. Si para ellos los pies es contaminado. De hecho, algo que yo vi una vez también. Usted ha de recordar una vez que una persona muy connotada de aquí, de este país, fue a uno de esos países orientales y alguien le lanzó, no recuerdo si fue un zapato, los dos. Porque lo más despreciable para ellos consideran que los pies contaminados. Y el dicho de que esta mujer besara los pies de Jesús ya dice cuánto amaba a Jesús, cuánto le abrió su corazón a Jesús. Además de eso, otra cosa que hay que notar. Esta mujer estaba llorando. Dice la Biblia, el llorar, que esta mujer estuviera llorando, y llorando tan abundantemente que sus lágrimas, las lágrimas que derramaban, bastaban para mojar los pies de Jesús. Y pero él jugaba con su cabello. Entonces, al llorar, dice, su corazón estaba quebrantado, estaba compungido. Usted lee en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Usted puede leer en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Aquellos que lloran porque ven su necesidad espiritual, sienten que son pecadores, se quebrantan su corazón, están compungidos el corazón, están contritos, humillados. Eso le hace llorar. Eso es lo que hacía llorar a esta mujer. Por tanto, Jesús no le iba a despreciar. Dice también entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Esta mujer, cuando habla de los pobres de espíritu, se refiere a aquellos que buscan a Jesús, que entienden su necesidad espiritual, saben que necesitan un Salvador, entonces lo buscan. Fue lo que hizo esta mujer.